Presentamos Entrevista. 7 de la mañana, 18 minutos. La presidenta de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador y también de la Cámara de Industrias de Guayaquil está con nosotros, la abogada Caterina Costa, a quien quiero agradecerle por acompañarnos a esta hora. ¿Cómo le va, abogada? Buenos días. Buenos días, Javier. Gracias por la invitación. Gracias por haber considerado que estemos acá conversando los temas que nos preocupan a los empresarios. ¿Están desilusionados los representantes del sector productivo con estas medidas económicas o no? Bueno, definitivamente hay una suerte de desánimo. ¿Ya? Desánimo porque se trabajó mucho en el Consejo Consultivo Productivo y Tributario y allí se creó un maravilloso plan para reactivar la producción, del cual se han aceptado, como indica el presidente, muchas de las propuestas que no tienen impacto económico, son importantes, pero sí se requería de aliviar los problemas de liquidez del sector productivo para poder incursionar en crecimiento, en inversiones y en la generación de plazas de trabajo, como el mismo presidente ha definido de meta. 250.000 plazas de trabajo son bastantes. Yo personalmente digo, y en la Cámara de Industrias de Guayaquil decimos, que no hay mejor plan social que aquel que genere empleo productivo y por ende necesitamos de esa reactivación. Venimos de años donde el crecimiento ha sido casi nulo y vemos hacia adelante que eso no va a cambiar. Entonces el empresario, el industrial siente ese desánimo con el programa económico del presidente Moreno, el que le ha recomendado su frente económico, también lo tenemos muy claro, que no hace cambios en la forma de manejar al sector productivo. De hecho, el frente productivo tiene una visión diferente del frente económico, porque si conversan ustedes con los ministros que estaban encargados del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, pero a la hora de la hora el frente económico toma un camino diferente y de ahí el desánimo. Sí, bueno, nosotros entendemos y siempre lo supimos, el propio presidente nos lo dijo en reunión que tuvimos la semana pasada, que en algunas cosas podremos no ponernos de acuerdo y siempre supimos que el trabajo que se hizo en el Consejo Consultivo Productivo y Tributario iba a terminar en un espacio donde iban a haber consensos, iban a haber disensos y que finalmente es la autoridad la que toma las decisiones, pero a su vez es la que tiene que asumir la responsabilidad de sus consecuencias. Esas 250.000 plazas de trabajo van a ser muy difíciles de alcanzar cuando tenemos 4.800.000 ecuatorianos que no tienen un empleo adecuado y que tienen día a día dificultades de cumplir, de llenar esa canasta básica. ¿No hay los incentivos suficientes? ¿No hay la reducción tributaria necesaria? Es que el sector productivo está encadenado. Ahí y hemos analizado el programa económico. Tiene cosas positivas, tiene cosas con las que no concordamos y tiene muchas cosas que faltan. Falta mucho lo que se relaciona a la competitividad. Por el lado positivo, obviamente que estamos de acuerdo que se apoya a la microempresa, a la pequeña empresa, pero estamos todos encadenados. Somos parte de una gran cadena en donde el empresario en su lista de proveedores no se para por tamaño de empresa, sino que compra de la grande, de la mediana, de la pequeña, y todos acabamos y deberíamos acabar, ojalá, en mayor porcentaje en el sector exportador. Y si el sector exportador, que es el que nos trae las divisas, no es competitivo, hay problemas a todo largo de la cadena. A mí me da la impresión, y no sé, abogada, si usted coincida, pero el Frente Económico lo que busca primero es fondear las arcas fiscales y luego buscar cómo reactivar el sector productivo, cuando debe ser todo lo contrario. Definitivamente, y eso lo vemos en una de las medidas que fue muy discutida la semana pasada, la famosa tasa de los 10 centavos. Por que realmente que no se sabe si es kilo o qué. Es que finalmente pues hicimos un análisis y logramos entender la propuesta del economista Mauro Andino. Tienen una unidad de conversión, una unidad en donde dependiendo de la partida aplican el peso. Entonces es un tema discrecional que nos preocupa muchísimo porque las reacciones a nivel internacional pueden ser de mucho cuidado. No sabemos en una medida como esta la OMC cómo va a reaccionar, la Unión Europea cómo va a reaccionar y nuestros principales socios comerciales. Cuando el país, como digo, necesita exportar más. Yo veía ayer en las noticias, Perú
tiene meta de exportar 800 millones de dólares en café. Perú el próximo año tiene alianzas público-privadas de alrededor de 5.700 millones de dólares. Eso es lo que debería estar pensando nuestro frente productivo y no seguirle cargando al sector privado más impuestos que a la larga no van a cambiar la situación actual. El tema del anticipo al impuesto a la renta, ¿no se elimina o se elimina en parte? ¿Es discrecional también ese tema y no realmente a las grandes empresas que son las que generan empleo? Bueno, lo que se hizo durante el Consejo Consultivo Productivo Tributario que se analizó el anticipo del impuesto a la renta, siempre decimos que este debe ir en relación a lo pagado. Entonces, la mayor preocupación va de la mano del impuesto mínimo. Y el impuesto mínimo definitivamente debe desmontarse. Si vemos 2015, la recaudación fue como de 335 millones por ese rubro, y en el año 2016, que fue un año donde hubo contracción de los sectores productivos, la recaudación es igual. Eso quita liquidez, es una carga pesada en el día a día, y como decía, dado que todos estamos encadenados, eso debe eliminarse, porque si le elimino solo a un sector o lo elimino en muy largo tiempo, a la final todos nos afectamos y se afecta el ciudadano de a pie, porque eso encarece, de alguna manera acaba en sus costos y encarece su día a día. Se traslada al consumidor final definitivamente. Es que no hay otra forma, son las realidades de lo que vivimos, un país caro y que necesita ser más competitivo para poder lograr esas exportaciones de las que hablábamos. Se hablaba por parte del Frente Económico de fortalecer la dolarización. ¿Hacia allá apuntan o no? ¿O qué es lo que realmente busca con la medida? Por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas. El impuesto a la salida de divisas es un impuesto que hubiéramos deseado, que se lo por lo menos hubiera un mensaje de eliminarlo paulatinamente. Genera 1.000 millones de dólares al Estado. Sabemos que más allá de fortalecer la dolarización es por la cantidad de dinero que representa. Y en el tema del crédito tributario, el impuesto a la salida de divisas, todavía hay muchas partidas de materias primas y bienes de capital que no pueden ser utilizadas para crédito tributario y que desearíamos se revise esa lista de tal manera que no se encarezca el producto al final del día. Ahora, ¿restringir las importaciones afectan al crecimiento de la economía? Definitivamente que eso afecta de forma negativa, y yo tengo información que entrega el presidente. Ajá. Cuando tuvimos las salvaguardias, se suponía que no iban a afectar a materias primas y bienes de capital. A la hora de la hora sí hubo algunas materias primas que estaban en el rango del 45%, por más que se pidió que las eliminen, no se hizo. Pero finalmente, cuando uno ve las importaciones en ese periodo, cayó importaciones de bienes de capital, de maquinaria, un 30%, y cayó importaciones de materias primas más del 20%. Y eso afecta a toda la producción. Es no reconocer que cuando uno toca las importaciones, se afecta también la producción. Y más importante que eso, no deberíamos estar pensando tanto en lo que compramos, en lo que el país compra, sino en lo que vende, en lo que exportamos. Y yo siempre con un ejemplo sencillo digo, si una persona tiene un puesto que vende jugos de frutas en una esquina, no tiene que importarle cuánta fruta compra, sino cuántos jugos vende. Si compramos más materias primas, si compramos más bienes de capital, y si la economía empieza a moverse, como ya lo veíamos en los últimos meses, eso es bueno, eso es lo que necesitamos, y no más medidas del Frente Económico como las de los últimos años. De salvaguardias a aranceles es lo mismo. De salvaguardias, aranceles y a la tasa, que es lo que más nos preocupa, porque están hablando de recaudaciones muy altas y no vemos un presupuesto. ¿Por qué esas recaudaciones? ¿A dónde van? Obviamente que estamos en contra del contrabando. Como Cámara de Industria de Guayaquil somos parte de la Alianza Latinoamericana contra el Contrabando. Estamos de acuerdo que el contrabando ataca y mata los negocios formales, pero es importantísimo que este tipo de medidas tengan un objetivo claro y, de todas maneras, conocer qué hicieron las autoridades del gobierno anterior, qué han hecho las autoridades en este momento, que todavía seguimos con esta problemática. Pero son las mismas autoridades económicas del gobierno anterior las que están ahora. Bueno, a nivel de la SENAE no. Yo sí quisiera saber
¿Qué pasó? No hubo controles. ¿Por qué hablan de un altísimo porcentaje de contrabando, 70%? Es realmente preocupante porque pensábamos que la SENAE funcionaba con controles sistematizados y que había mejorado muchísimo en los últimos años. ¿Cuándo es la reunión con el presidente o tienen una nueva reunión? El presidente ha tenido la gentileza de recibirnos nuevamente en un espacio mayor, probablemente hacia fines de esta semana. Muy bien. Gracias, abogada, por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Gracias igualmente. La presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil estuvo con nosotros, la abogada Caterina Costa.